Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos aquí en este tercer día dedicado a este encuentro que está ocurriendo en la Biblioteca Nacional. Se trata de el encuentro Navegaciones y Regresos. Esto está ocurriendo en la Biblioteca Nacional. Tenemos ahí en control de emisiones a Sergio Tricánico y al flaco Germán, lo tenemos en la puesta a punto aquí de este programa. Les quiero dar ya la bienvenida a dos uruguayos, dos escritores uruguayos, dos hombres de letras que viven en Francia. Los dos se conocen, pero bueno, vienen por distintas razones, pero lo cual no quiere decir que podamos en cualquier momento conversar entre todos. Primero Jean-Philippe Bernabé y después el amigo Mondragón. ¿Cómo andás, Jean-Philippe? Muy bien, gracias. Jean-Philippe Bernabé, ¿ya hablaste en el encuentro o vas a hablar sobre Hudson, William Hudson? Me tocó hablar ayer, sí, de tarde. Sobre un libro de Hudson, ¿no? Sobre un libro específico de Hudson. Y para primero que darle la bienvenida a Juan Carlos Mondragón. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo anda, amigo? Bien. Usted siempre anda por aquí, cada vez que pasa por Montevideo, pasa por La Máquina de Pensar, y ahora venimos para hablar después de Barcelona Senza Fine. Pero primero, si te parece, quiero conversar con Jean-Philippe. Jean-Philippe, hablabas del encuentro, hablaste de Hudson frente al Atlántico. Sí, esto es porque hablé de un libro específico de Hudson, de este escritor anglo-argentino. Hudson, para los que no lo conocen, es un hijo de norteamericanos que nació en Argentina, cerca de Buenos Aires, en el año 1841, que vivió hasta sus 33 años ahí en La Pampa, cuando aún era una pampa sin alambrados, una pampa abierta, digamos, y que a los 33 años de edad, en el año 74, emigró a la tierra de sus antepasados, lo que él consideraba como la tierra de sus antepasados, y se fue a Londres, ¿no? Se estableció en Londres, y ahí vivió los siguientes 50 años de su vida, y escribió toda su obra en inglés, ahí, obra naturalista, porque él era un naturalista. Y ahora, en su obra también hay novelas, y en particular hay una que nos concierne mucho el Uruguay, porque el escenario de esa novela es la banda oriental, la vieja banda oriental, que es la Tierra Purpúrea, sobre la cual yo coorganicé con Beatriz Beck en el año 2004 un congreso acá también, sobre esa novela específicamente, ¿no? Y en este congreso yo hablé de otro libro de él, que es un libro basado en sus estadías en la península de Cornualles, en el extremo sudoeste de Inglaterra, y donde la presencia del mar es permanente, del Atlántico. Entonces, bueno, por eso el título, Hudson frente al Atlántico. Hudson, tengo entendido que si bien vivió los últimos 50 años allá en Inglaterra, siempre estuvo extrañando Uruguay, o de Uruguay. Argentina en realidad, ¿no? Argentina. Sí, justamente, y mi ponencia era un poco eso, porque hablando de Cornualles y los pájaros de Cornualles, sin embargo hay 3 o 4 momentos muy intensamente confesionales y emotivos en ese libro, en que él se suelta, y esa proximidad del océano, como él dice, entre este lugar y América no hay nada. Entonces esa es como llegar a un promontorio ahí en el cual del otro lado, a 10.000 kilómetros, está América, ¿no? Esa situación geográfica frente a ese Atlántico le desata una serie de confesiones muy tenues, muy discretas, pero justamente por eso muy emotivas y muy verídicas y muy sinceras, ¿no? ¿Y podría ser un caso parecido a Lautremont, no? Es decir, el tema que está el otro que está del otro lado. Bueno, en el sentido que hubo un cruce en el caso de Lautremont, pero Lautremont volvió a Montevideo volvió una vez, sin embargo, y bueno, es un poeta, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí. Una pregunta, Hudson siempre escribió en inglés, ¿no? No escribió nunca una sola línea en español, no. Ahora, se supone, o supongo yo, que él hablaba perfectamente el castellano. Sí, perfectamente, y tiene un libro autobiográfico que se llama Allá lejos y tiempo atrás, o Allá lejos y hace tiempo, en que habla de su infancia en Argentina, y queda claro que él, aunque no lo dice explícitamente, hablaba perfectamente hasta dialecto gauchesco de la época, ¿no? Y sí. Y esa literatura que generó, esos libros que él generó, escritos en inglés, pero que tienen que ver con este espacio temporal, digamos, tienen que ver con este espacio del Río de la Plata, de la Pampa, ¿es considerado literatura inglesa o es posible considerarla
literatura rioplatense. Sí, bueno, los argentinos para empezar en general lo llaman Guillermo Enrique Hudson y no William Henry. Se lo anexan españolizando su nombre, ¿no? Y los argentinos lo consideran, hay en la casa natal de él, en Quilmes, cerca de Buenos Aires, hay un museo que está dedicado a él y lo consideran como un argentino, porque nació en suelo argentino. Si bien la Argentina en esa época, 41, era un país todavía no unificado, claro, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que estás planteando es una pregunta bien difícil, ¿no? Bien difícil. No, porque en parte es lo que hablamos también el lunes con Nora Giraldi, de estas navegaciones literarias, estas navegaciones y regresos que tienen que ver con que la literatura, bueno, es yo no sé si se lo dije a ella, pero había un escritor colombiano, que no recuerdo quién ahora, pero que decía que sus influencias no venían del espacio aéreo colombiano, ¿no? O sea, él leía por fuera del espacio aéreo colombiano, ¿no? La dificultad de poner fronteras, digamos, ¿no? Bueno, en la literatura latinoamericana hay toda una serie de escritores bilingües, digamos, te podría mencionar una serie. Tengo un amigo, un colega en Francia, que es un franco-argentino, justamente, por eso le interesa el tema, que hizo un coloquio sobre eso, una publicación sobre los escritores bilingües, ¿no? Que viven o nacieron en un país y escriben en otra lengua. Entonces, ¿a qué pertenecen, no? Eso es complicado, ese es un tema... No creo que el tema se preste para definiciones simples. Sí, claro. ¿Y usted, Mondragón, qué piensa de eso? No, que con la literatura es más difícil, que la novela es un territorio sin frontera en el cual te podés desplazar continuamente, ¿no es cierto? Y que para las categorías territoriales estrictas hay el himno, la bandera, el equipo de fútbol y todo ese tipo de cosas. Después los movimientos explotan, ¿no es cierto? Lo que decía el colombiano me parece que tiene razón, porque en determinado momento vos podés leer a Kafka, a Thomas Mann, a Faulkner. Entonces va saliendo, porque los cambios, la renovación se producen a veces en los lugares menos inesperados, ¿no es cierto? Entonces eso es como un magma que se va desplazando, y es como como en todas las categorías vos tenés elementos que son típicamente locales, decís el escritor del barrio Las Manzanas, el escritor de la ciudad de San José, el escritor del departamento, el escritor uruguayo, y después hay experiencias estéticas que tienden a romper esos vínculos, ¿no es cierto? Es como el folclore y como el regionalismo. Tenés elementos que están muy acotados cuando tú estás bien cerca de lo real, y en determinado momento la cosa explota y entras en un diálogo diferente, ¿no es cierto? Una pregunta de Jean-Philippe. Hudson, ¿se sabe cuál fue la primera lengua que aprendió? No se sabe. Posiblemente aprendí, es decir, un poco como yo, en mi caso, porque yo nací en Uruguay, de padre francés, y hablé francés en mi casa desde que empecé a hablar, pero al mismo tiempo hablé español en la calle desde que empecé a hablar también, o sea que aprendí las dos lenguas al mismo tiempo, ¿no? Y sospecho que con Hudson pasó algo similar, y debe ser la razón por la cual me interesa Hudson, una de las razones por la cual me interesa Hudson, ¿no? Porque uno se interesa por las cosas que lo tocan de cerca, ¿no? Y bueno, pienso que con él habrá sido como conmigo, no puedo distinguir un antes y un después, un primero y un segundo, es muy difícil eso, ¿no? No, porque hay un ejemplo, digamos, que sería casi opuesto. Hudson, suponiendo que Hudson hubiera aprendido primero español y después el inglés, y decide escribir siempre en inglés, está el caso de Borges, que dice que él aprendió primero inglés o aprendió al mismo tiempo inglés y español, y jamás escribió en inglés salvo un epígrafe. Borges siempre quiso escribir en castellano, y digo, vaya si podría haber escrito en inglés algo, ¿no? Y se limitó a ese epígrafe. Sí, no, yo pienso que probablemente aprendió inglés primero porque vivía con sus padres en un lugar muy aislado, La Pampa, y no tenía una vida social, digamos, excepto ocasionalmente con algún gaucho suelto, digamos, pero supongo que por esa razón habló inglés primero, ¿no? Pero que hablaba español lo hablaba, no hay ninguna duda, le comprendía pero por un motivo curioso, ese español está como todo ocultado en su obra, ¿no? Nunca escribió una línea, como te dije, y nunca dice yo hablaba español directamente, ¿no? Y tampoco, digamos, se vio
necesitaba en fundamentar por qué escribió el inglés. Obviamente se ve que él, quería volver a Inglaterra y quería, yo, ¿no? Y pertenecer a la literatura inglesa. Digo porque también hay otro caso, ahora me estoy pensando, de alguien que es de angloparlante, que sabe inglés y que decide escribir en francés, ¿no? Que es Beckett. Sí. O sea, en el caso de Beckett dice, yo quiero salir del idioma y escribir en francés. Sí, no sé, es muy complejo el caso de Hudson porque él nunca se confesó sobre eso, no era un hombre propenso a las confesiones, ¿no? Él consideraba que Inglaterra era un poco la patria de sus antepasados y por eso quiso volver ahí seguramente, y al mismo tiempo también se fue, yo supongo, porque se daba cuenta que la Argentina en el año 74, cuando él se fue, estaba en un proceso de cambio socioeconómico muy grande, ¿no? Y que esa pampa abierta, libre, esa especie de Far West, estaba siendo alambrado, cortado, la Argentina se estaba transformando en un país agroexportador, y eso cambiaba una cantidad de cosas, y en particular le cambiaba mucho la fauna y la flora que él veía en ese momento, porque por consecuencia del alambramiento y todo eso se mataron pájaros, cambió el paisaje. Por ejemplo, en Allá lejos hace tiempo tiene todo un capítulo sobre los cardos, que en su infancia crecían hasta 2 metros de altura en cierto momento del año, y me explicó hace poco alguien que los cardos de esa altura, que eran comunes en la pampa en esa época, desaparecieron completamente por la modificación hasta diría climática y social que se generó en la pampa, ¿no? O sea que el paisaje de su infancia desapareció, y a ese paisaje le estaba atado por vínculos muy afectivos muy fuertes. Entonces también era una manera de decir, bueno, yo me voy, para simplificar, me voy de aquí porque no me gusta más. Pero digamos, su actividad en Argentina no era la literaria. No, para nada, él era un naturalista amateur. Y bueno, él no tenía una profesión como hoy en día, digamos, pero se podría decir hoy en día, pero había empezado a coleccionar pájaros que él mandaba al Smithsonian Instituto de Washington, y estaba haciendo sus primeras armas como naturalista, ¿no? Pero seguramente también se quiso profesionalizar un poco más yendo a Inglaterra, no sé, es muy complejo. Mi pregunta tiene que ver porque qué actividades tenía acá, porque no es lo mismo que estuviera dedicado a la producción, ¿no? No. Y que optara por irse a Inglaterra para ser letrado, ¿me explico? No, en absoluto, en absoluto. No, él no tenía así un empleo fijo, no. A él le gustaba el aire libre, un hombre muy modesto en sus necesidades, en fin, nunca le interesó hacer dinero, vivió bastante modestamente, algún dinero ganó con sus libros en Inglaterra porque le fue bien, pero hasta el fin de su vida vivió muy modestamente, ¿no? Pero es cierto que vivió, digamos, con nostalgia otro tanto. Sí, la nostalgia está muy presente, y uno de sus últimos libros, como dije antes, se llama Allá lejos ese tiempo, un título ya de por sí muy nostálgico, ¿no? Allá lejos ese tiempo, que a veces en español se traduce, hay una versión española que es Allá lejos y tiempo atrás. Bueno, muy nostálgico eso, ¿no? Y ese libro está traspasado de nostalgia, ¿no? Es un libro que escribió en el año 18, ya 4 años antes de morirse. Y hablaba, y en ese libro habla de la pampa como hablando del siglo, como hablaríamos nosotros del siglo XVIII, ¿no? Una cosa así. Y hay que aclarar por qué le titula la novela que se desarrolla en Manda Oriental, por qué le llama La Tierra Purpúrea. Bueno, porque una gran parte de la novela hay un conflicto armado, la novela tiene ese fondo de conflicto armado entre blancos y colorados, y hay un capítulo de batalla en la novela también, y purpúrea es un poco por la sangre, ¿no? La sangre que corre en ese momento, y la referencia a ese país bárbaro, pero bárbaro en el sentido positivo, valorativo, porque para Hudson la noción de civilización era justamente la noción negativa. Para él la civilización era la uniformización, el poder del Estado, la barbarie, para él, en fin, ese concepto tenía un sentido, justamente la tierra purpúrea para él es un espacio de libertad, ¿no? Antes de la unificación estatal que se produce en Uruguay justamente en esos años, como en Argentina, ¿no? Un país donde se podía ser libre, donde las pasiones podían ser libremente manifestadas, expresadas, ¿no? La barbarie en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, como se dice bárbaro en Uruguay, ¿qué bárbaro que es esto? Bueno, es difícil explicarlo, sí, ¿no? Es difícil explicarlo, ¿no? Sí. No, estaba pensando también en estos tipos de escritores como Joseph Conrad también, ¿no? Que van de un lado a otro y que incluso cambian de país, y bueno, en el caso de Joseph Conrad cambia de lengua. Tú sabes que hay una correspondencia entre Hudson y Conrad, ¿no? Eran contemporáneos, amigos, en fin, se conocieron, se leyeron. Sí. Son escritores que generan la excepción. Cuando planteamos este problema siempre volvemos a los mismos ejemplos y damos vuelta y no podemos salir de ahí. Y lo que es curioso es que no podés sacar conclusiones más allá de la vida. Estás rondando, y cuando decís, bueno, pero ¿de qué manera ese trasiego entre los dos mundos lingüísticos
se traduce en su obra, ahí siempre quedás con un problema de trancazo, ¿no es cierto? Siempre es bastante difícil. Se toma como una posibilidad de riqueza, pero que no es seguida por un montón de cosas, porque si a mí me dijeran, bueno, a mí o a un escritor más joven seguramente que pudiera tener el tiempo, decir, bueno, si cambias de lengua podés tener, ser como Conrad, escribir Lord Jim o El corazón de las tinieblas, cambiar de lengua. Y yo creo que hay un tráfico incesante, sí. Por ejemplo, en el caso de lo que podríamos llamar la literatura chicana o el pasaje entre ahí está, en México, Estados Unidos, se producen, digamos que hay un tráfico intenso en todas las regiones de literatura fronteriza, pero no llegás esperando a Godot, ¿entendés? Sí. Digo, entonces hay que buscarlo en el otro ámbito. A mí lo que se me ocurre es que por lo menos pone en tela de juicio una frase que digo que en principio parece que es notable y que parece verificable, que es aquella de que más allá de los territorios, ¿no? O sea, la patria del escritor es la lengua, ¿no? Pero resulta que hay gente que o tiene dos patrias, tiene dos lenguas y elige una, o bien por alguna razón se va de su patria de la lengua y se va a otra, ¿no? Que es una operación rarísima, porque es obvio que parece, ¿no?, de sentido común, la patria del escritor es la lengua y la infancia, básicamente, ¿no? Ahí digo, están en la excepcionalidad que se nos olvidan dos o tres operaciones, una que puede ser el hecho de leer otra lengua simplemente, ¿no es cierto? Es decir, no escribir en italiano pero leer el italiano, no escribir en francés pero leer el francés, ya te cambia completamente la cabeza. Y después lo que podríamos llamar el fenómeno de la traducción, ¿no? ¿Cuántos escritores han sido traductores? Y ahí ayuda el fenómeno de la traducción, el pasaje de una lengua a otra. Vos que conocés muy bien lo de Cortázar. En tu caso ya, Philip, no, pero en tu caso personal, vos tenés dos patrias, conviven dos patrias, digamos, ¿no? Sí. Y vos elegiste una. Bueno, no te puedo decir que elegí, es complicado, ya ni me acuerdo, yo me fui cuando tenía 17 años de acá, me fui para seguir estudios en Europa, no recuerdo que fue una decisión que yo un día me levantara y dijeron a mis padres me quiero ir, no sucedió así, de alguna manera, no te diría me fueron, pero me empujaron, me incentivaron, y era una continuación lógica, yo estaba en el liceo francés acá, tenía una abuela en Francia, no tenía ninguna dificultad en vivir en Francia y me fui. Y después, bueno, entré en el Ministerio de Educación francesa pronto, en fin, entonces ya a partir de ahí quedé como atado profesionalmente a Francia. Sin embargo, vuelvo a Uruguay, bueno, el lapsus, ¿no? Vuelvo a Uruguay 2 a 3 veces por año, hasta llegado a venir 4 o 5. Así que eso te da pauta de que, bueno, que sigo muy atado, ¿no? Así que, sí, patrias, sí. Pero tu desarrollo como escritor o como escribiente... No, escritor acá somos de los dos, hay solamente uno que no soy yo. ¿Qué? No, escritor en el sentido amplio. Sí. Me refiero en el sentido de hombre de letras. Bueno, ahí está. Hombre de letras me gusta mucho, sí, bueno, esa vieja denominación la reivindico, la defiende, me gusta mucho. Sí, soy un hombre de letras, pero no soy un creador, pero un hombre de letras, sí. Soy como decía Torres García, un gustador, creo, más que un... Si les parece, después de la pausa, continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Juan Carlos Mondragón y Jean-Philippe Barnabé. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Por primera vez en Uruguay, llega el Cirque Éloise de Canadá. La mejor compañía de la vanguardia circense mundial presenta Rain. Escrita y dirigida por Daniele Finzi-Pasca. Rain. La magia del color, la emoción y el humor, combinados con la técnica más perfecta de las artes del circo contemporáneo. 5, 6, 7 y 8 de mayo en el Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. Con tarjetas del comercial, 20% de descuento. Rain. Ciclo de charlas sobre fondos concursables del MEC.
Las charlas informativas se realizarán el lunes 25 a las 9 en la sede del MEC, Montevideo. Martes 26, hora 9 en Minas. Miércoles 27, hora 9 en Rivera. Y a las 17 en Tacuarembó. Jueves 28, hora 9 en Colonia. Viernes 29, hora 9 en Canelones. Y a las 17 en Melo. Sábado 30, hora 10 en Mercedes. Fondos concursables para la cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Despedimos abril en la Sala Citarrosa. Viernes 29, hora 21, Asimo presenta su disco La Hoguera. Sábado 30, hora 21, Marcelo Balaguer presenta Tu Certeza. Entradas en venta en boletería de la sala. Rosana Tadei en vivo, martes 3 de mayo en Teatro Solís, Sala Zabala Muniz. Rosana Tadei en vivo, más banda, más invitados. Martes 3 de mayo. Entradas en Red UTS. Curopa y Olivera en recital. Rubén Olivera y Diego Curopatua en Sala Zabala Muniz. Y aprendí a amar, me metí en el fondo de tus recuerdos buscando alivio. Con Andrés Pigato, Martín Muguerza y Fernando Natán. Viernes 13 de mayo, 21 horas, Sala Zabala Muniz, Teatro Solís. ¿Y qué dirán cuando el sol se despierta en la noche más negra? Curopa y Olivera en recital. Alegría, mi su día subir. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei solo il cielo, tu per me sei
fine, la la la, senza fine. Mónica Mancini, Senza Fine, es bueno, es el preámbulo para hablar con Juan Carlos Mondragón de esta novela Barcelona Senza Fine, que voy a aclararlo ante la audiencia porque esto es un arduo trabajo de producción. Durante esta semana estuvimos escuchando a Julia y los Tallarines, que es integran la banda sonora de la película Vicky Cristina Barcelona. Entonces dijimos, viene Mondragón y escribió Barcelona Senza Fine. Y hoy de tarde. Y hoy de tarde ganó exactamente el Barcelona a Real Madrid con un gol de Messi, bueno, 2 goles de Messi, ¿no? Pero un partido muy trabado, pero valió la pena verlo, ¿no? Sobre todo el segundo gol de Messi fue un golazo porque fue solo el hombre ahí frente al peligro y la metió dentro. Los culés ganaron. Exactamente. O sea que Barcelona por triplete, ¿no? Está muy bien. Hay una buena respiración de Barcelona. Y a partir de ahí, de Torres García, de la vida mediterránea y de la apertura de partir la cabeza en el mundo y largar la aventura en otros lugares también. Barcelona Senza Fine es una novela que acaba de salir, Ediciones del Caballo Perdido, y bueno, al final aparece Mondragón explicando de alguna forma que hay un sustrato, digamos, real o no, digamos, en el sentido de que vos tuviste que ir a Barcelona, fuiste a estudiar a Torres García, sí. un pintor que, si bien lo queremos todos como uruguayos, vivió más en Cataluña y produjo más en Cataluña que en el propio Uruguay, ¿no? Sí, pero después volvió. Lo que pasa es que son problemas sin solución, y si estás intrincado en esos problemas, que si fue, que la identidad, que si fue y si vino, eso es anestesiante. Si te pones aduanero, quedás duro como la estatua del comendador de Don Giovanni y no producís nada. Entonces digo, hay que hacerlo. Torres García es Torres García, la historia del arte, y a partir de ahí te permite otra comunicación con una ciudad que yo quiero mucho y que Jean-Philippe también quiere mucho, tengo entendido. Y bueno, Senza Fine es este tema que tiene que ver, entre otras cosas, con el instante, el instante donde no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Ahí está, es esa sensación del que podríamos llamar el recuerdo, que son ciertas vivencias, ciertas epifanías que no se terminan nunca. Yo viví casi 3 años en 2 periodos en Barcelona, y es Senza Fine porque no se va a terminar nunca más y me acompañaron hasta el último instante. Después podés hacer 1000 cosas, estaban escrito otras cosas después, y mientras estudiaba Torres García había escrito un pequeño texto neodetectivesco, que, como te digo, ahí, y que quedó ahí, y es Senza Fine porque, bueno, ahora salió después de tanto tiempo, sentí la necesidad de hacerlo circular, que es precisamente una novela de extranjeros en Barcelona, ¿no es cierto? No es una novela de la nostalgia, es una novela de una historia que pasa en extranjeros, y es esa sensación que también decía García Márquez, de que Barcelona es una ciudad que te pega, y como algunas historias que nunca terminan de terminarse, sí. Como algunas canciones que nunca terminan de escucharse, como algunas experiencias afectivas o amistosas que nunca terminan de culminar, ¿no es cierto? Eso es algo distinto al recuerdo, es esa sensación de la canción, ¿no? Es una canción de los fines de los 60, ¿sí? Que precisamente también habla de este instante, del recuerdo y de algo que no tiene fin, ¿no? Claro, estamos en un país, bueno, yo pasaba mi infancia en el que escuchábamos Estadio 1, Lucho Lutesi, Mina, Fred Bongusto, el Instituto de Belleza Vanessa Lertó, El amor tiene cara de mujer, que era una canción de Luigi Tenco, Camarero Champagne de Pepino Di Capri, que es un montón de cosas que se fueron perdiendo, digo. Después llegó una especie de mundialización, una especie de tsunami industrial,
que destruyó el conjunto de todas las culturas populares, ¿no es cierto? Es decir, de la misma manera que no se escucha tango o no se escucha jazz en estas radios montevideana, Ocampo creo que era, que tenía un programa a las 11 o a las 12, que era la primera parte de la música brasilera, me acuerdo, con el Banana Trio, y después jazz, y escuchábamos a Edith Piaf, escuchábamos a Juan Legido, digamos que escuchábamos las culturas populares, a Cole Porter, escuchábamos las culturas populares de todos los países. Y ahora, bueno, está Lady Gaga para todo el mundo, y al que no le gusta, que pierda, ¿no es cierto? Y ahora decimos que la cosa es rap, y venga. Y bueno, no pero se dan estos cruces también, porque Vicky Cristina Barcelona es una italiana que va a Barcelona, hace un grupo ahí, le alcanza un CD, dice la leyenda, ¿no? Sí. Estando en el hotel a Woody Allen, le alcanzan un CD, lo escucha y mete en esa película mete una canción y bueno, los hace famosos por ahí por está un día, bien. digamos, No, pero está bien. Pero esas canciones italianas, aparte de que me encantan, digamos, es mi sistema poético para decir adiós juventud, ¿no es cierto? Es decir, reivindicar unos signos de lo que fue mi juventud, y mi juventud está asociada a estas canciones. Ahí está asociada también, en este caso Barcelona Senza Fine, hay un epígrafe de Vázquez Montalbán que es de la poesía de Vázquez Montalbán, pero obviamente sobrevuela en una cuestión detectivesca la sombra de Pepe Carvalho, obviamente tiene que sobrevolar, sí, ¿no? Sí. No, yo explicaba que a mí yo estuve en el año 84, 85, 90, 91, por ahí, que era la movida, que era la salida, y era una ciudad completamente efervescente, ¿no es cierto? Bueno, a Vázquez Montalbán no solamente lo leía, sino que lo conocía. Hablamos de Pergin Ferrero también, de Félix de Azúa, de tanta otra gente, de Cristina Fernández, de la universidad de lo que era Barcelona. Entonces era un momento muy especial de una ciudad que se estaba moviendo mucho, y yo fui allá a estudiar los papeles de Torres García, lo que me permitió ir a Mataró, a las bibliotecas del exterior, a lugares preciosos. Para tratar de hablar un poco de la novela y de lo que es el recuerdo y lo que no es el recuerdo que no tiene fin, ¿no? Es algo distinto al recuerdo que no tiene fin. A mí me pareció, por lo menos todo el comienzo, muy a la manera, digo, como es una forma de decirlo, muy a la manera de Onetti, donde Onetti empezaba a hablar de las cosas y donde decía que los hechos son lo que menos importa son los hechos, o los hechos son lo que van a tenerle la forma que tienen las emociones, los sentimientos, ¿no? Aquí si vos la ves, es un road movie a la vieja manera de Thelma y Luisa, ¿no es cierto? Estamos en unos días en Barcelona mientras llueve, y lo que más me gustó es que una aparente historia policial que se entrecruza resulta cambiada completamente al final, ¿no es cierto? Y después con descripciones del momento de Barcelona. Tiene una estética, si vos querés, cinematográfica, y después una experiencia de la escritura, digamos, más moderna, en el sentido que vos podés cortar la narración para decirla cómo se prepara un Manhattan, cuál es ahí está, bueno, ahí está otra cosa que hemos perdido, ¿no es cierto? Los pianistas de bar y los cócteles, quién sabe cómo se prepara un Manhattan como es debido, ¿no es cierto? Ahí está Tete Montoliu también dando vueltas por ahí está, porque Barcelona, Montoliu. Jazz, Tete Montoliu. Pero yo me refería, digamos, a ese cariz onetiano, capaz que no me expliqué bien, en el sentido de que el narrador va a contar lo que pasó, pero en realidad no sabe si lo que pasó o está pasando, o es la impresión que le quedó, ¿no? Sí, pero de cualquier manera la novela te impone a que pasen cosas. Sí, bueno, es onetiano que vos no, decís. Después está el thriller cuando se murió una señora, maté a alguien. Entonces, ahí cuando maté a alguien, ahí cambia a la serie negra, ¿no? Sí, es cierto, porque nunca hay que olvidar que hay del otro lado hay un lector que hay que interesar y que está buscando, y que hay que darle una intriga. Lo que sí
yo me he negado digamos a una línea así, digamos, famosa, o de novela negra o de novela policial, en que el realismo es lo único que importa. Entonces yo presumo como tú decías en los adioses de Onetti, que hay una ambigüedad, ¿no es cierto? Vázquez Montalbán lo decía, la ambigüedad. Vázquez Montalbán lo decía, que él, un escritor de policial, decía que lo que menos importa es el crimen, casi. ¿Cómo ocurrió el crimen? Sí, eso era lo de menos. O sea, la idea era de generar ese ambiente en torno a... Y además Pepe Carvalho, que iba a Valvidrera, por ejemplo, cuando andaba mal de carácter, o se peleaba con la Charo, se hacía el bacalao al pilpilo, unas gambas al ajillo, y el vino quemaba algún libro cada tanto. Y quemaba también algún libro para encender la fogata, lo que era una maravilla, ¿no es cierto? Entonces, descubrió de una dimensión de Barcelona, del Escatregat, de Casa Leopoldo, del restaurante de Sete Portes, que creó a partir de un polar y de un detective que era gallego, Charnego, en Barcelona, creó toda una mitología ahora él y Eduardo Mendoza y Marcel seguramente crearon lo que podríamos llamar la Barcelona mítica de los últimos 40 años. Fueron ellos tres, ¿no? Sí. Bueno, Barcelona, eso ahora hablamos después en la tercer bloque también con Jean-Philippe, una ciudad milenaria, una ciudad donde si se va a hacer un metro, se hace un agujero, se ven las distintas capas de esa ciudad que a lo largo de las distintas civilizaciones todavía perviven, ¿no? En la propia Barcelona. Bueno, eso es lo que ocurre de alguna forma con estos trasiegos también de cultura que van y vienen. Estamos viendo como, ¿no? Son como especie de capas que se van. Sí, ¿no? En el caso de Torres García estaba muy bien, porque era un chico que viene acá y de pronto a los 17 años va y pasa muy rápido en Barcelona y va a Mataró y descubre la cultura de los ancestros y bueno, y después entra en la modernidad, y creo que de alguna manera eso es lo que puede definir al uruguayo, como ese ir y venir de las culturas, lo uruguayo como lo oriental, lo afro, más el casal catalán, más la casa de Galicia, más el Euskal Herria, más los bailes de Casa de Galicia, más el folclore, más de Sudamérica. Digo, todo ese magma, y no tratar de buscarlo fronteras y acotarlo, sino dejarlo que... Sí, no tratar de unificar. Como una buena paella hay que dejarlo que se cocine. Como ocurre puede ocurrir en Artigas, o puede ocurrir en el litoral del país, o en el este. Bueno, después de la pausa, continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Juan Carlos Mondragón y Jean-Philippe Barnabé. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Hace 4 años eran solo 3.000, hoy son más de 20.000 y vamos por más. Queremos que muchos más trabajadores y trabajadoras independientes accedan a la seguridad social que por derecho les corresponde. Ahora, nuevos colectivos pueden ser monotributistas. Infórmese en las oficinas del BPS de todo el país o en www.bps.gov.uy. BPS cuenta contigo. Vos contás con BPS. Mujeres de película en Cine Arte del Sodre. En este ciclo se ofrecerán filmes con estrellas y personajes famosos, pertenecientes a la historia del cine estadounidense entre las décadas del 30 y el 60, como Greta Garbo, Joan Crawford, Bette Davis, Lana Turner, Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Grace Kelly y Elizabeth Taylor. La primera función será el lunes 2 de mayo a las 18:20 horas con la exhibición de La Dama de las Camelias de George Cukor con Greta Garbo y Robert Taylor. Como siempre, el ciclo se llevará a cabo en el Auditorio Nelly Goitiño. Localidades al precio de 40 pesos. Entrada libre para socios espectacular, de Cinemateca y Cine Universitario. Club El País, 2x1.
Los hechos históricos. La Revolución Oriental comenzó en la campaña, alineada con la Junta de Buenos Aires contra Montevideo. Algunos de los motivos fundamentales fueron la vocación de libertad de los habitantes, el descontento de los hacendados con la intervención de las autoridades españolas en sus intereses y el costo en contribuciones extra que pidió el gobierno montevideano para sostener la guerra contra la Junta. A esta combinación se sumó en abril de 1811 la proclama de Artigas invitando a la libertad y a la unión con los hermanos del Plata. Aporte de la Radiodifusión Nacional en el año del Bicentenario. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. La ley del retiro. Y en el olvido olvidé quien yo había sido y dejé callar mis sentidos después del silencio impuesto por ley, la ley del retiro. Secreto, castigo, la ley de retiro. Secreto, castigo. La ley del retiro que obliga a los míos. La ley del retiro y sus grandes motivos. La ley del retiro. Hay secretos prohibidos. La ley del retiro. Este es la ley del retiro, el otro tema de Giulio y los Tallarines, Tallarini, que había incluido Woody Allen en esa película, Vicky Cristina Barcelona. El otro es un tema notable, lo escuchamos el lunes, y es Barcelona, que precisamente en esa película está una y otra vez y uno sale de la película cantándola o silbándola. No, les propongo ahora para hablar, si quieren, Jean-Philippe Bernabé y Juan Carlos Mondragón, de una pregunta, no es muy original lo mío, ¿no? Estamos hablando de travesías, de regresos. Ustedes son dos uruguayos que viven del otro lado del Atlántico, pero vienen, ¿no? O sea, no son alguien que de alguna forma, digamos, se vayan a sorprender de cómo está el Uruguay ahora con respecto a 5 años atrás o hace 10 años atrás. Pero de todas formas, yo creo que esa mirada, ese estar con un pie de un lado y otro pie del otro, da una cierta perspectiva. ¿Cómo ven ustedes el tema de la cultura en Uruguay, el tema de la literatura? A veces están ahora... Es muy amplio, si quieren si podés ir acotándolo, ¿no es cierto? Es decir, ¿por dónde lo tomamos? Vamos a tomarlo por esto, por el Antel, ¿no es cierto? Llamas un concurso de Antel que das un premio de los teléfonos, es decir, bueno, con SMS, sí. Con SMS, y decís, bueno, a ver, escritores, tal, y tenés 25.000 personas que te lo mandan, ¿no es cierto? Lo que yo me pregunto es, ¿qué lee esa gente? Porque digo, son gente que hace el pasaje a la escritura, mismo si es en la tradición en la pequeña tradición del cuento del dinosaurio, ¿no es cierto?, famoso, a partir de ahí. Entonces digo, si hay 25.000 personas que escriben, digamos que hay
5.000 que lo hicieron porque se los pidió el primo, tiene que haber 20.000 personas que están interesadas. Sí, sí. Entonces, quiere decir que hay 20.000 lectores potenciales. Y después, bueno, yo no veo cifras de compra de lectura, ni de poesía, ni de novela, ni de ningún título que valga eso. Y cuando después veo cuáles son los libros más vendidos, me estremezco, ¿no es cierto? Por ver el resultado, cuando se traduce en cifras y lo que es. Sí. Eso por un lado. En este momento, digamos, ahí en Uruguay. está. Y por el otro lado, por algo yo salí también en determinado momento a la búsqueda de Barcelona, que es el otro, que te lo hablan todos los editores, en el sentido de que el lector uruguayo no es un lector de literatura y de novela ni de poesía, que es un lector de historia, ¿no es cierto? Vos ponés cualquier libro de historia, cualquier reportaje. Ahora, ¿eso pasa solo en Uruguay o es un fenómeno un poco más amplio, el tema de la novela histórica? El tema de la novela histórica funciona, pero te digo, obviamente si vos publicás las memorias de Galimberti en Buenos Aires se van a vender un montón, pero vos lees Eñe y todo eso y salen escritores sin parar en calidad de relato, ¿no es cierto? Lo que pasa que la producción editorial y los editores toman riesgo en la literatura en la medida que vendan, pero en la medida que venden muy poco no van a editar a los jóvenes que vienen detrás, ¿no es cierto? En cambio, tenés una proliferación de reportajes al primer senador, al presidente, al ministro, la historia contada, la historia contada, y todos te dicen que hay una preocupación mayormente histórica que ficcional. Es un país que se preocupa más por el pasado y por el cotejo con la realidad que por los universos imaginativos. Y como se dice siempre con otras variaciones, es lo que hay. Tenés que partir de esos... está muy bien, Juan Carlos y Jean-Philippe, los dos, pero es ese análisis que concuerdo bastante, ¿no? Es decir, que el mayor peso de lo histórico, lo testimonial, lo biográfico, y una especie como de crisis de ficción en cuanto a lectores. ¿Ustedes solo la ven? La ven más que nada aquí en Uruguay, ¿no la ves en Francia? Yo me acuerdo una vez hablando con un argentino que vive en Francia, el esposo de Silvia Larrañaga, me decía, sí, allá se vende ficción, pero el hecho que se venda no quiere decir que se lea. O sea, la gente tiene libros, pero no sé si los lee. Entonces, cuando me puso esa variable era más difícil todavía. Bueno, pero... El 24 de febrero yo me encontré con Eduardo Mendoza en Barcelona. Él venía de ganar el premio Planeta hace 2 meses. Entonces, digo, tenés lo que hablábamos, el nacionalismo catalán, tenés el Opus Dei, tenés el Partido Popular, tenés todo ese tipo de cosas. Es cierto, es un premio Planeta y Eduardo Mendoza es un tipo que arrastra... ¿Y de qué es la novela? 4 carreras. Es una novela semi-histórica que se ubica en el año 36 de Madrid, que es una maravilla, a mí me divirtió mucho. Ahí está, es digamos una especie de... un inglés, es como un yanqui en la corte del rey Arturo, es un inglés perdido en la cocina de la guerra civil. Y le digo, Eduardo, ¿cómo va todo? Estupendo, me dice. La novela va en 450.000 ejemplares. Entonces digo, caramba, quiere decir, yo estoy de acuerdo con el peso del premio, lo que sea, todo eso, pero digamos, ¿cómo hay una apetencia por la ficción y por la literatura? Y eso es lo que si vos tenés digo, ¿por qué la literatura de los años 60 era muy buena aquí? Porque tenías editoriales como Alfa y como Arca, y yo creo que hay gente que acá está haciendo un muy buen trabajo, Brando, Banda Oriental, Harari, por no hablar nada más que de las nuestras. Por ejemplo, que es una editorial nueva que están preparando cosas, y hay otra gente que está reeditando textos antiguos. Pero es claro, a mí me contaba Jorge Musto, que participó de esos movimientos, un bolsilibro de Alfa o de Arca tenía 5.000 ejemplares. Entonces, cuando eso ingresa, es como una fábrica de ravioles. Si vendés 150 ravioles por semana,
no podés tener una fábrica de ravioles. De todas formas, digo, por ejemplo, Banda Oriental, este lunes lo entrevisté, está cumpliendo 50 años, es un caso único, tiene un club de lectores que tiene 4.000 socios, pero no publica demasiada ficción uruguaya, o sea, publica, yo diría, publica Joseph Conrad, por ejemplo, llevan 12 volúmenes distintos de Joseph Conrad y sigue funcionando Joseph Conrad. Claro, lo comentó Alcides Saavedra el lunes. Eso fue, por ejemplo, cuando terminó la dictadura, Lectores de Banda Oriental fue el primer concurso que se hizo, que yo tuve la suerte de ganarlo, con un libro que se llamaba de cuentos, Aperturas, Miniaturas Finales. Entonces era muy lindo porque se salía de eso y había una necesidad de la ficción. Hoy vi a Iber Conteris, que nos hizo una nota conjunto a Elvio Rodríguez Barilari y a mí, nos hizo una nota muy generosa. Conteris venía de salir de un montón de años de prisión, y tuvo la generosidad de leer a los nuevos y de hacernos un gran papel en conjunto con Elvio, que lo recuerdo con mucho cariño. Y además el premio se llamaba Olivetti también, y dieron 50.000 pesos. No sé. Plata. No, pero ese premio funciona y se llama también ahora Lolita Rubial. Ahí está. Pero, y vos, Jean-Philippe, ¿qué sensación tenés con respecto a esto que menciona Juan Carlos del tema de la ficción y los uruguayos, los lectores? Sobre ese tema no tengo una opinión muy... No tenés, pero alguna impresión no tenés. No estoy muy en contacto con eso, no te podría decir mucho, ¿no? Es decir, te podría hablar tal vez de la lectura más en general, pero no distinguiendo géneros, eso me resulta complicado, ¿no? Siempre es un misterio un poco para mí qué es lo que lee la gente verdaderamente, ¿no? En fin. Creo que en general hay una crisis de lectura, ¿no? En todos lados, me parece a mí. Se lee mucho menos que antes. Mis estudiantes, podríamos hablar de que estamos de la Universidad Francesa, porque nosotros trabajamos en Francia, en la universidad, y tenemos jóvenes que tienen 18 o 20 años que se suponen que deberían ser lectores. No sé cómo lo ves tú, Juan Carlos. Yo también, que tendrían que estar en lectura punta, y es muy difícil incitarlo a la lectura. Hay un cambio de oferta, no sé qué te parece. Pero por ejemplo, ahora Jean-Philippe dijiste, parece que se lee menos. Yo estuve el jueves pasado, estuve en la conferencia de prensa de Vargas Llosa, y Vargas Llosa decía en un momento que con respecto a sus lectores, yo no sé qué relación tengo con mis lectores, porque dice, ahora se vende más, se lee más, pero en los años 60, decía, se leía, la gente que leía menos, o sea, menos gente leía, hacía de la lectura su actividad central, vivía los libros. Ahora yo creo que se vende más, se lee más, dijo él, así le tiró, pero no con la misma intensidad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay una frivolización general de la cultura que pasa del lado del entretenimiento un poco y que lo hace todo mucho más light, mucho más superficial. Los libros tienen muy poca duración. Uno entra en una librería en España o aquí mismo y está agobiado por el peso de las novedades, pero ¿cuánto tiempo quedan? ¿Quién las lee? No sé, yo me pregunto muchas veces eso, ¿no? O sea, a mí me produce cierta angustia entrar en las librerías, la verdad. No. Yo soy más radical que Jean-Philippe en el sentido de que, primero, la literatura no tiene que pedir disculpas, y la literatura está ahí, y el que no quiera leer, allá él, como decía, allá tú, como decía Pepe Carballo, ¿no es cierto? Y bueno, y una de las primeras cosas que me gustaban de Torres García, ¿no es cierto? Que pasó las 1001, ¿no es cierto? Porque nosotros somos gente felices al lado de lo que pasó él, con los pabellones, con las autoridades catalanas, con todo el mundo, ¿no es cierto? Y entonces decía, ¿de dónde saca la fuerza? Entonces decía, en la casa de las musas no hay lugar para las lágrimas, ¿no es cierto? Acá meta y ponga, por ejemplo, ¿te acordás que te vine a visitar?